La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré o a quién iré. Dime a dónde iré. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por la Radio Colonia 1420 AM. Saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, donde quiera que estén en esta noche, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Ya sabemos, mi hermana, mi hermano, qué bueno, qué gusto que estén también con nosotros en esta noche, escuchándonos y siguiéndonos. Bien, mi hermana, mi hermano, tener con nosotros la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios, retroalimentarnos de ella. Y el tema de esto va a ser sobre la palabra, cómo tenemos de transmitir la palabra a los demás. Esto va a estar el tema de esta noche, mi hermana, que tiene la Biblia con nosotros, ¿verdad? Así que hay que cargarla, aunque nos pese el morral. No basta nada más cargarla, hay que barajearla, hay que leerla, hay que subrayar la palabra de Dios, ¿verdad? Y también esperar de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ilumine con su palabra, nos indique qué es lo que estamos leyendo, como aquel, ¿verdad?, eunuco decía, pues bueno, pues si nadie me lo explica, pues ¿cómo voy a entender la palabra de Dios? Mi hermana, mi hermano, pues claro, tener con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Claro, en nuestro hogar tenemos que tener la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Otros tienen la Virgen de Guadalupe, claro, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero sí tener que el centro de nuestro vivir, que el centro de nuestro trabajo, de nuestro hogar debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y claro, tener con nosotros el Santo Rosario para que vuestras oraciones sean recibidas por María Santísima y elevada por ella a nuestro Señor Jesucristo. Rezar el rosario personalmente o con la familia, ¿verdad? Hay que rezar. Así que mi hermana y mi hermano, ¿verdad?, que tener un espacio con nosotros para así elevar vuestras oraciones ante nuestro Dios. Mi hermana y mi hermano, saludos y bendiciones allá, ¿verdad?, que en esta semana, en estos días, ¿verdad?, se van a casar, creo que ayer, ¿verdad?, se ha casado Valente, mi hermano, y con Vicky, así que saludos y bendiciones. Ahí la ceremonia que estuvimos, así que el Señor me los guarde, me los bendiga siempre. Bueno, ya estaban arrejuntados, nada más que se decidieron ya casarse por la iglesia, así que el Señor me los guarde, ¿no? Que ya tenía algunos años ya viviendo así, ya tenía alguna criatura, dice, pues bueno, ahora ya se han preparado, ahora sí dicen, pues ahora sí vamos a casarnos o por la iglesia, cumplir con la norma. Qué bueno, ¿verdad?, que todo el mundo se encuentre a sí mismo, diciendo, pues bueno, amada mía o amado mío, ya, ¿verdad?, tenemos algunos años viviendo arrejuntados, pues vámonos conformalmente a recibir esa bendición, esa gracia de Dios, vamos a confesarnos y a casarse. Qué bueno, se preparan, ¿verdad?, algunos meses, llevan algunas indicaciones, aprenden algunas oraciones, ¿verdad?, y continuar su vida de matrimonio. Saludos y bendiciones a Valente, a Vicky, ¿verdad?, a sus hijos, a su familia, a toda la familia, ¿verdad?, que se ha congregado, ¿verdad?, en esta pachanga, ¿verdad?, allá en la ciudad de Oaxaca. Así que saludos y bendiciones a la maestra Male, que estaba ahí con la olla del mole, ¿no?, a la maestra Tere, a todos, a don Raimundo ahí, los que están bailando, los que han bailado ahí, los
las canciones, los cantos propios y típicos de esa ciudad. Así que saludos y bendiciones, que a todos los matrimonios también, que el Señor los guarde. Aquellos matrimonios que tienen broncas, que están desuniéndose, que la base es la oración. Así que hay que perdonarse, hay que aguantarse, hay que valorarse, hay que reencontrarse otra vez y caminar juntos. Caminen juntos en oración. Caminen juntos en el perdón de Dios y van a ver que van a encontrar bendición en el Señor. Así que mi hermana, mi hermano, en esta noche, ¿verdad? Después de felicitar a tus hermanos que se han casado, a Valentia, a Vicky, a Beto, también saludo por allá, a Betuco, a Bonnie, a todos los que han estado en esta ceremonia, a Raúl, a Tere, a todos, Ceci, a Veriano, a todos los parientes y paisanos de Arroyo de Banco, de Valle Nacional, de allá de La Nueva Esperanza, municipio de Jesús Carranza, Jesús Veracruz, a Cayucan, saludos y bendiciones también a los que se han congregado, ¿verdad? Allá en Oaxaca, en la casa, así que el Señor me los guarde y los bendiga. En esta noche, mi hermana, mi hermano, tenemos el tema de la palabra. Cómo tenemos que transmitir la palabra de Dios a los demás, pero primero tenemos que nosotros que leerla, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que barajearla. Y de esa manera nosotros también tomar curso. Hay cursos de Biblia en las parroquias, en las capillas. Cuando oigan de curso de Biblia, asistan, mi hermana, mi hermano. Así que yo a veces doy curso relámpago, ¿no? 5 semanas rápido. Porque a veces he visto que en las parroquias se da curso, pues bueno, de un año y medio. Y empiezan 50 personas, 120 personas y terminan 3 o 4. Ay, padre, nomás quedan 4 o 5. Y claro, el maestro se desanima y claro, a veces he visto, doy un curso relámpago, a veces en las capillas que estoy, de 5 semanas, 2 horas, y terminamos con las galletas, café y todo lo demás, ¿no? El convivio fraterno ahí. Cada sección terminamos. Y alguien después me dice, padre, ¿y cuándo va a empezar otra vez? Digo, ¿usted estuvo las 5 veces? No, padre. Ah, pues se la perdió, pues ahora aguántese, ahora vamos a programarnos para que la otra vez no falte, ¿verdad? No falte y asistan, ¿no? Así que cuando haya retiro, mi hermana, usted escucha de retiro, vaya a los retiros, agéndelo, apúntelo, asista a los retiros, asista, ¿verdad? A todas las conferencias, a veces hay conferencias de desayuno, vayan, ahí pueden aprender un poco o mucho, aprendan. Así que mi hermana, hay que asistir. Cuando haya curso de Biblia, curso, ¿verdad?, de catequesis para grandes, asistan. De esa manera vamos informándonos poco a poquito. Así que mi hermana y mi hermano, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Efesios 6, del 18 al 20. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Así que, mi hermana, mi hermano, dice la palabra de Dios que hay que estar en oración, hay que estar en continua súplica, rezando en toda ocasión a Dios, pidiéndole a Dios su Santo Espíritu que venga hacia nosotros, intercediendo ante los santos y por nosotros, que los santos sigan intercediendo también por nosotros. También por mí, dice, va a decir Pablo, va a decir Pedro, va a decir todos los apóstoles también, ¿verdad? Intercedan por mí, para que me sea dada la palabra. Al abrir mi boca, dice, yo pueda dar a conocer con valentía el misterio de Dios, el misterio del Evangelio de Jesucristo, del cual soy embajador. Claro, todos nosotros, ustedes, son embajadores.
aquellos laicos que se preparan para predicar a los demás en la enseñanza, aquellas hermanas también, ¿verdad? Las hermanas catequistas también tienen que barajear la Biblia, tienen que prepararse también. Qué bueno, hay laicos comprometidos que también que se preparan y transmiten la palabra de Dios. Así, mi hermana y mi hermano, tenemos que prepararnos y pedirle a Dios, dice, de su bendición. Pedirle a Dios de su Santo Espíritu, para que al abrir vuestra boca podamos con valentía proyectar a Dios a los demás. Primero estar nosotros en paz con Dios, recibir esa gracia que emana de Dios y proyectar a los demás. Que no estemos titubeando, tambelequeando ahí y tartamudeando, sino que hay que barajear bien, leer bien, ver bien y proclamar la palabra de Dios. Para los demás, no adentro de los dientes. A veces digo a los niños, lean la palabra de Dios y están ahí como parece que están rezando. No, hay que, ¿verdad?, enseñar a vuestra prole, a vuestros hijos, a que también puedan leer la palabra de Dios. Claro, a la medida de su capacidad, van a ir entendiendo. A los niños que tengo del arte marcial, todo mundo llega con su Biblia. Allá en Santa Fe, en la capilla de San Fernando, ¿verdad?, de esta colonia, ¿verdad?, de Tijuana, allá de Santa Fe, de la capilla de San Fernando, todos los niños llegan con su morralito, con su cuaderno, con sus Biblias, con, ¿verdad?, con su lápiz, y apuntan la cita bíblica. A ver, digo, vamos a barajear tal cita bíblica. Agarran, apuntan, ¿verdad?, lo apuntan y después van buscando. Y el que no sabe le va enseñando a los demás. Desde chiquito, ¿verdad?, ya están aprendiendo a barajear la Biblia. Después de media hora de reflexionar la palabra de Dios, ahora sí, ahora le guarden su Biblia, guarden su cuaderno, vienen los ejercicios, vienen los guamazos, porque yo les doy clases de artes marciales a los niños, ¿verdad? Son como 60 y todos muy contentos con su palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, manténganos así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Y dime a dónde iré, a dónde escaparé, y dime a quién buscaré, si tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan por la radio Koinonia 1420 AM.
También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos nos pueden llamar a este número al 622-8962. 622-8962 a los que viven en esta ciudad de Tijuana, Baja California, México. También a los que viven dentro de la República Mexicana nos pueden llamar al número 01-878-87-606. 01-878-87-606. Y los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar al número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que bueno, estamos continuando, ¿verdad? Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos, los que nos escuchen en su casa, en los hospitales, a los que están de viaje también, ¿verdad? Los que están descansando también esta noche y con la familia, también que el Señor me los bendiga y me los guarde. El tema de esta noche es sobre la palabra, cómo hay que transmitir la palabra de Dios, cómo hay que retroalimentarnos de ella. Una vez que tengamos nosotros la palabra de Dios con nosotros, también saber transmitirle a los demás. Pero la palabra es de Dios. La palabra da vida. Así que mi hermana, mi hermano, necesitamos llenarnos también de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Escudriñar, barajear la palabra y después poder transmitirla con valentía, decía la palabra de Dios. Con valentía, sin titubez, sin vergüenza, sin miedo. Vamos a barajear la palabra de Dios en Hechos capítulo 8. Hechos 8, versículo 26 y siguientes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 y siguientes. El ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole: levántate y marcha hacia el mediodía, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Dice, es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de ese texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bien, mis hermanas, mis hermanos, en Hechos 8, 26 y siguientes. Dice la palabra de Dios, este alto funcionario
alto funcionario, tenía un cargo del tesoro allá de su país, allá de la ciudad de Media, por allá. Vino a Jerusalén a adorar a Dios. Vino a Jerusalén. Este hombre, encargado del tesoro de su país, de allá de Etiopía, eunuco, dice la palabra de Dios, regresaba sentado en su carro. El Espíritu de Dios le indicó al apóstol Felipe: mira, ya va de regreso en esa carroza arriba montado, ¿verdad? Alguien que va leyendo y no entiende. El Espíritu de Dios condujo a Felipe junto a ese carro, ¿verdad? Que estaba este funcionario sentado. Imagínense, pues se tuvo que acercar con tantas guardias, ¿verdad? Cuando llegan personas importantes, pues nadie se puede acercar. Los guardias se impiden. Pues bueno, por ahí llegó Felipe, aquel apóstol del Señor. Y este hombre leía las sagradas escrituras, leía la palabra de Dios, nada más lo leía, pero no lo entendía. Así nosotros podemos estar barajeando, leyendo. No, hay que leer, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé de su sabiduría, nos dé de su saber, que nos envíe su Santo Espíritu para poder ir entendiendo poco a poquito lo que vamos leyendo. Cuando vamos a la Santa Misa, mi hermana, mi hermano, ahí mira, ahí hay una cita bíblica, hay hojitas dominicales, a veces lo puedes llevar, tráetelo a la casa y vas viendo los números grandes, son los capítulos, no los versículos, ¿verdad? Los chiquitos son los versículos, y vas viendo, vas barajeando la Biblia. Ellos, los apóstoles, hay que barajearlo, porque si no barajeamos la Biblia y no le damos vuelta, pues la vamos a tener ahí nueva, como te dan libros de la biblioteca. No, hay que barajear la palabra de Dios. Y este eunuco iba leyendo la palabra de Dios, pero no lo entendía. No entendía lo que estaba leyendo. Y dice el pasaje del profeta Isaías, iba leyendo de las sagradas escrituras. Fue llevado como una oveja al matadero, y como un mudo cordero delante de aquel que lo trasquila. Y el eunuco le pregunta a Felipe: ¿el profeta está hablando de sí mismo o de otro? No entendía. Así que mi hermana, mi hermano, nosotros tenemos que explicarle a aquellos hermanos. Por eso es bueno, ¿verdad?, que asistan ustedes al curso de Biblia, que asistan cuando hay alguna jornada, cuando haya retiros, asistan, porque de esa manera nosotros vamos aprendiendo, vamos recordando. Por eso hay reuniones, ¿verdad?, en la hora santa, hay asambleas, en cualquier movimiento carismático. Así que acércate, mi hermana, mi hermano, acércate en la renovación carismática, siempre también para la Biblia, en todos los movimientos de la iglesia, acércate, ahí vas a encontrar, ¿verdad?, de cómo ir poco a poquito aprendiendo a barajear la palabra de Dios. Y Felipe, el apóstol, le dice a este eunuco: no, el profeta está hablando y haciendo mención de Jesús. Por eso Felipe le fue explicando cómo Jesús fue llevado como manso cordero al matadero. Felipe fue hablando de la presencia de Jesús. Habla de Jesús. Entonces el eunuco, después de explicar, después de que se le explicó y recibió ese conocimiento, pide él ser bautizado. Pide, ¿verdad? Bueno, algo se impide para ser bautizado, claro. Por eso hay la formación de aquellos hermanos que dicen: yo tengo 40 años, 30 años. El año pasado mi hermano, me tocó bautizar a una hermana que esta hermana ya estaba casado por lo civil. Su hija ya había hecho sus 15 años. Su niño era monaguillo, estaba en el arte marcial conmigo. Entonces el esposo tenía todos los sacramentos, la mujer no tenía, le faltaba ser bautizada, le faltaba hacer la primera comunión, le faltaba, ¿verdad?, que recibiera la confirmación y casarse por la iglesia. La preparamos largo de un buen tiempo. Ya la hermana religiosa había preparado un año, yo también la preparé otro año, 2 años de preparación. Después esta hermana se bautizó,
se hizo la primera comunión y todos los sacramentos, hasta se casó, fíjese. Qué bendición que ella misma, ella había sido testiga de Jehová, regresó a la Iglesia Católica. Que el Señor te bendiga. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Sabías que la Diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio. Trabajando para ti. Koinonia Radio. Nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe, En valores. en instrucción religiosa, Koinonia Radio. alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entérate de las novedades. Son las 8:31. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. ¿A dónde escaparé? Y dime a quién buscaré. Si tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré. Y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién. Bien, mis hermanos y mis hermanas, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, saludos y bendiciones donde quiera que estén ustedes, los que nos escuchan por la radio Koinonia 1420 AM, también saludos y bendiciones los que nos escuchan ahí en la capilla de Dios Padre. Me dicen, Padre, nosotros, ¿verdad? Te escuchamos, te seguimos allá, ¿verdad? De la Colonia Mariana Matamoros, de la capilla de Cristo Rey, de San Pablo, del Sagrado Corazón de Jesús, Mariana Matamoros, todos sus alrededores, los que nos están escuchando allá en la Colonia Reforma, también a Wendy, a Juan Wendy, saludos y bendiciones a los que nos escuchan, mis hermanos, donde quiera que nos escuchen, por este medio, ¿verdad? De internet también, que el Señor me los guarde, me los bendiga, y qué bueno que mi hermano que nos está siguiendo, que nos escuchas, que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, y síguenos escuchando, y qué bueno, ¿verdad? Y síguenos llamando también, que el Señor también, ¿verdad?, esté contigo. Le digo, pues claro, tenemos que seguirnos retroalimentando de la palabra de Dios. En esta noche estamos platicando, estamos transmitiendo sobre qué es la palabra de Dios. Hablábamos, ¿verdad?, que hace el año pasado me tocó, pues, casar a una de las hermanas. Ella ya estaba juntada de muchos años con su esposo, nada más casado por lo civil. Ella procede de una familia de testigos de Jehová. Ella se quiso, ¿verdad?, abrazar la fe católica. Ella quiso aprender más de la fe. Y su niño, siendo monaguillo, está con nosotros en el arte marcial. Y su niña sus 15 años, su esposo católico. Ella pues se vino a la iglesia católica, se preparó después de 2 años. Ahora ella recibió todos los sacramentos necesarios. Ahora pues qué bueno, ¿verdad?, con esa bendición de Dios. Así que mi hermana, la palabra también, ¿verdad?, da fuerza. La palabra de Dios
reanima, da fortaleza, ¿verdad? Y da cambio de vida. Esta hermana, al recibir la palabra de Dios, claro, cambió su vida, quiso adentrarse a la doctrina de Jesucristo, a la iglesia fundada por Jesús en el Pentecostés, ¿verdad? Así que, en aquel año 33, así que todo, ¿verdad? En los primeros siglos, como los demás abrazaban la fe, y esta, ¿verdad?, hermana abraza la iglesia de Jesucristo. Así que, mi hermana, mi hermano, que me estás oyendo también, que el Señor te guarde. Si tú estás aquí titubeando de tu fe, acércate a Dios. La palabra es la vida eterna. Jesús va a decir, ¿verdad?, todo aquellos benditos aquellos y bienaventurados aquellos que van a entender de mí, van a escuchar mi palabra. Aquellos que por la fe que se le va transmitiendo mediante la palabra, van a saber de Jesús, bienaventurados y benditos. Así que qué bueno, mi hermana, mi hermano, que aquellos hermanas que también, que están titubeando, pues acérquense, vayan escudriñando, vayan aprendiendo, vayan acercándose a la Iglesia Católica. Hay momentos también donde hay que prepararlos para que de esa manera puedan recibir el bautismo. Cuando me ha tocado celebrar una misa de cuerpo presente, cuando dice la gente es que se murió toditito se murió, bueno, aquel muerto que se murió toditito, me dicen, padre, pues, después de la misa me dice, padre, pues échele la bendición. Digo, ya le bendije, ya celebré la misa, es que no estaba bautizado. Pues bueno, digo, pues, 2, 3 casos, es que no estaba bautizado. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Ustedes lo traen de buena fe, ustedes los familiares, que desde 25, 26 años no lo bautizaron, o lo traen a la fuerza, ¿qué tal? Si ni quería el muerto venir, pero lo traen, pues bueno, ya le bendije, ya Dios sabe, ¿verdad? Lo demás. Así que, ¿qué más quieres? Que le eche agua bendita, ya le eche agua bendita, ya le recé, ya le imploré a Dios, ¿verdad? Y Dios sabe, ¿no? Sobre todo que tengamos paz los familiares que llevan a algún ser querido, ¿no?, que sabía que no estaba bautizado. Así que no esperen, si ustedes son conscientes de su fe, no esperen al morirse para que alguien diga, es que no estaba bautizado, échele el agua bendita. No, hay que acercarnos. Nosotros somos responsables de buscar esa fe en Dios, esa salvación. Si ya somos de 15 años para arriba, 17, 18, 19 años, ya somos conscientes de nuestra salvación, hay que buscarla, ¿verdad? Hay que buscar la palabra de Dios, hay que acercarnos, ¿verdad?, al bautismo, hay que acercarnos, ¿verdad?, a aprender, que alguien nos evangelice. Claro, la iglesia tienen allá, en cualquier iglesia católica, tienen ahí a sus elementos, a los laicos consagrados, comprometidos, a instruirnos. Hay que acercarnos nada más para recibir la instrucción. Bien, así como esta hermana que se acercó, hizo todo, ¿verdad?, su preparación, se casó, recibió los sacramentos. Bien, mi hermana, mi hermano, allí tenemos la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús. ¿Quiénes veían o quienes se maravillaban de Pedro y Juan y los demás apóstoles? Pues claro, eran los saduceos, los jefes, los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas. Ahí revisen bien Hechos 4, del capítulo 4, 1 y siguientes, ahí para que lo puedas entender bien. Hechos 4, 1 y siguiente. Ahí estaban las autoridades de aquel entonces. Estaba, ¿verdad?, en Jerusalén los jefes y los ancianos, los escribas. Alejandro, dice, ahí también estaba. Todos los que mangoneaban el poder de aquel entonces. Los saduceos, los sacerdotes, bueno, Anás y Caifás, todos aquellos, se maravillaban de los apóstoles, de aquellos que Jesús llamó, de aquellos que Jesús, ¿verdad?, los instruyó para darles poder. Ahí puedes revisar Mateo capítulo 10, versículo de 1 al 7. Mateo 10 del 1 al 7. Jesús llamó a sus apóstoles. Ahí vas a encontrar que llamó a Simón llamado Pedro.
a su hermano Andrés, a Santiago y su hermano Juan, hijo del Zebedeo, a Felipe y a Bartolomé, a Tomás y a Mateo, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, llamó a Tadeo, llamó a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí lo vas a encontrar en Mateo 10 del 1 al 7. Ahí están los apóstoles que Jesús llamó. Ya uno de ellos, acuérdense que Judas Iscariote el traidor fue el que traiciona, después ahí ya no está. Ahí lo vas a encontrar en Hechos capítulo 1 y siguiente, cómo Judas se desbarranca, todas sus entrañas salen, ¿verdad?, de su vientre, ahí él se suicida, ahí lo vas a encontrar. Bueno, ahí las autoridades, dice, veían la valentía de Pedro y Juan, sabían que eran hombres sin instrucción alguna, no tenían cultura, pero estaban maravillados de su palabra, de su conocimiento, de su ciencia. Con qué valentía Pedro y Juan y los demás apóstoles transmitían la palabra de Jesús a la muchedumbre que se encontraba en las plazas de Jerusalén. A veces, mi hermana y mi hermano, podemos, claro, hay que prepararnos, sí, pero a veces Dios se vale de aquellos que no tienen instrucción. A veces he visto aquellas hermanas que nunca han ido a la escuela, sin embargo han aprendido a leer la palabra de Dios, le han pedido a Dios, Señor, dame el saber, barajeaban la palabra y veían la letra, veían los números. Una mujer que vende quesadillas, que vende tacos ahí, que bien tiene su restaurancito, pudo aprender allá en el estado de México, allá por Malinalco, cerca de Chalma, México. Imagínense una mujer que nunca fue a la escuela, a la Biblia, la palabra, y pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que le diera la gracia de leer. Ella pudo aprender sin ir a leer. Dios a veces, mi hermana, mi hermano, se vale de su poder, se vale, ¿verdad?, de su misericordia. Así que es bueno también pedirle esa gracia, como esa mujer que le pidió a Dios, quería leer. Ella compró su Biblia sin leer, sin saber leer, sin escribir, y ella, ¿verdad?, barajeando, pudo leer la palabra de Dios. Ahora ella es la que reza, ahora ella es la que reza por los enfermos. Ella también puede leer la palabra de Dios y la transmite a los demás. Y por eso las autoridades se maravillaban, ¿verdad?, de Pedro, de Juan, los demás apóstoles. Sabían, dice, que eran personas incultas, personas que no tenían cultura, que no fueron a la escuela. ¿Y cómo es posible que aquellos que no fueran a la escuela me están hablando de Dios, de las maravillas del Señor? Mi hermano, claro, porque la oración es la base. Tenemos que pedirle a Dios su Santo Espíritu, pedirle a Dios su poder, pedirle a Dios su misericordia, y que nos indique también cómo transmitir la palabra de Dios, transmitirla con valentía, con humildad, con sencillez, con fuerza, con poder. Hay que transmitir la palabra de Dios. Por eso las autoridades decían, pues, ¿cómo? Esta gente ignorante, esta gente que no fue ni a la escuela, sin embargo, nos están hablando de las maravillas de Dios. Así que para Dios nada es imposible. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Para revivir los mejores momentos de nuestros sacerdotes invitados al programa Tú me has llamado, puedes visitar nuestra página de internet www.comunidadcoinonía.com o bien dame de alta en tu Facebook. Aparezco como Luli Calzada. Ahí encontrarás todas las entrevistas con nuestros invitados. También puedes escribirme a lulu@comunidadcoinonía.com. Estás escuchando Coinonía Radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios.
tú tienes palabras de vida y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, sobre la palabra de Dios. Así que mi hermana, mi hermano, saludos y bendiciones a Eli, a Vicky, a Valentín, a Wilber, a Mario, a todos los parientes allá en Oaxaca, de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca, México. Ayer, ¿verdad?, que estuvieron allá también en esta convivencia fraternal, en este casamiento de Valente ahí de Vicky. Qué bueno. Así que el profesor también allá de Alejandro, ¿verdad?, el maestro Tino. Así que saludos y bendiciones a todos los profesores del arte marcial en Oaxaca, allá también el profesor Esteban, también saludos y bendiciones a aquellos profesores también, ¿verdad?, del arte marcial, que Dios me los guarde, que nos están también siguiendo por este medio de internet. Aquellos también alumnos y amigos, amistades de Oaxaca, la Pobreza Blanca, y a todos, ¿verdad?, a su esposo también, Gabriel, a su mamá, a tus hermanos, saludos y bendiciones, a todos sus alumnos también, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Así que a todos los parientes de Oaxaca, de Valle Nacional, de Tuxtepec, saludos al profesor también Aurelio, allá el primo hermano, también saludos y bendiciones. Así que a toda la familia de Judith Cruz, ahí, ¿verdad?, a sus hermanos, Armando, a todos sus hermanos ahí, a Rogelio, a sus esposas, bien, ¿verdad?, saludos y bendiciones. A Oscar, Arturo, también allá, sobrinos, saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, y que también, ¿verdad?, síguenos, ¿verdad?, viéndonos por este medio. Así que a todos aquellos también, ¿verdad?, que nos siguen por esas ciudades, allá en Tequesquitengo, Morelos, saludos y bendiciones, a Lupe, a Pedro, a Margarita, también, ¿verdad?, su esposo. Así que saludos y bendiciones a Tequesquitengo, Morelos, México, a los de Cuernavaca, saludos y bendiciones, a la Ciudad de México, aquellos también amigas y amigos que también nos están escuchando y que nos siguen también, que el Señor me los guarde y me los bendiga. Bien, mi hermana, estamos sobre el tema de esta noche, sobre la palabra de Dios. Escuchábamos la palabra de Dios también en Hechos, ¿verdad?, 8, 26 siguientes. Escuchábamos también, ¿verdad?, en la palabra de Dios, Hechos 4, 1 y siguientes. Efesios también 6 y siguientes. Ahora vamos a leer la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 24 y siguientes. Hechos de los Apóstoles 18, 24 y siguientes. Dice la palabra de Dios: un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle, Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino de Jesús. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello, escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez ahí, fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público
a los judíos y demostrando por las escrituras que Cristo era Jesús. Bien, hablábamos en el anterior segmento, Hechos 4:13, que las autoridades veían en Pedro y en Juan y en los demás apóstoles que eran hombres sin instrucción ni cultura. Reconocían que Pedro y Juan y los demás apóstoles no habían ido a la escuela, no habían ido a la universidad, no habían sabido de la Torá, de la Sagrada Escritura, pero sabían que eran discípulos de Jesús. Sabían que Jesús los había instruido, que Jesús fue su maestro. Eran los discípulos de Jesús. Así que todo alumno tiene que aprender y aprender lo que el maestro le enseña. Entonces, las autoridades se maravillaban. ¿Cómo es posible que estos ignorantes, para ellos eran ignorantes, que ellos que no, sin que habían asistido a la universidad y a la escuela, le hablaban de las maravillas de Dios? ¿Cómo es posible que esta mujer de allá del Estado de México, que no fue a la escuela y puede leer y puede rezar, puede alabar a Dios en don de lenguas, porque Dios se vale de lo que es imposible para el ser humano? Para Dios nada es imposible. Aquella mujer, Dios le dio la gracia de leer las Sagradas Escrituras. Ahora tiene ella el poder de sanación. Dios se vale, y esta es una mujer que se dedica al comercio. Ahí vendían sus quesadillas, sus tamales, a la gente que va a Chalma, a los peregrinos. Así que mi hermana, mi hermano, que tú me estás escuchando por allá, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Aquellos hermanos que están en la Huehuete también, antes de llegar a Chalma, en el Estado de México, saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde allí. Mis hermanos de Chalma, Malinalco, ahí tengo algunos amigos, compadres amigos también, que el Señor me los guarde. Bien, ahora estamos en Hechos 18:24 siguientes. Este judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, dominaba las sagradas escrituras, llegó a Éfeso. Estaba bien instruido en el camino de Jesús. Era fervoroso en el espíritu, hablaba y enseñaba con todo esmero. Conocía el bautismo de Juan el Bautista. Tenía ese lineamiento de Juan, era discípulo de Juan, pero también tenía estudio. Era un hombre preparado, hombre sabio, elocuente. Hombre, Dios se vale de los sabios, de los ignorantes, se vale de todo. Aquellos que nunca fueron a la escuela, Dios se vale de aquellos. Y aquellos que tenían estudio dicen, mira, nos hablan de las maravillas de Dios. Ahora en Éfeso se encontraba un matrimonio llamado Aquila y Priscila, matrimonio de viejitos. Apolo no dijo, par de viejitos, ¿qué me van a enseñar ustedes? Si yo vengo de la gran escuela de la Alejandría, donde está la civilización, soy hombre de biblioteca, tengo el conocimiento, conozco a Dios, conozco la Sagrada Escritura, y al revés, la derecho. Sin embargo, este Apolo se humilla. Este Apolo se deja enseñar. A pesar de que tenía el conocimiento, tenía el lineamiento, el bautismo de Juan el Bautista, conocía ahí, ¿verdad?, bien la Sagrada Escritura. Era muy sabio, dice la palabra de Dios, pero sin embargo, él se permitió que estos matrimonios, Aquila y Priscila, le dieran más instrucción, rezaran por él, le imploraran al Espíritu Santo. Una vez que él recibió el Espíritu Santo, le fue, dice, de mayor provecho para la comunidad. De esa manera él se instruyó más, permitió que el matrimonio de Aquila y Priscila le rezaran, le rogaran a Dios por él. Aunque ya tenía el conocimiento, era muy fácil, ¿verdad?, de poder también él de seguir transmitiendo a Dios con valentía y con poder. Con poder tenemos que transmitir la palabra de Dios, y Apolo se permitió. Así que mi hermana, mi hermano, siempre es bueno aprender también un poco mucho de los demás. No todos lo sabemos, tenemos que aprender de los demás. Y qué bueno, mi hermano, yo también sigo aprendiendo de los demás. Y hay que aprender también de los demás. De esa manera poder transmitir con valentía, con fe,
con poder el mensaje de Jesucristo. Mi hermana, mi hermano, la palabra tiene poder, la palabra de Dios. Así que convence a Apolo, convence a Pablo, convence a las autoridades, pero sin embargo, se dice nada más, se quedan así en el convencimiento. Deben de creer que Jesús es el que transmite la palabra y que realmente nosotros seamos instrumento de Dios, instrumento de Jesús para transmitir la palabra de Dios. Por eso al principio decíamos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad?, que al abrir mi boca, ¿verdad?, que realmente sea la palabra de Dios. Que también rueguen por mí, dice la palabra, para que yo pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio de Jesús. Y claro, para que no andemos, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 14 y siguiente, no andemos, ¿verdad?, como niños llevados a la deriva, sino que hay que estar, ¿verdad?, sujeto a la palabra del Señor, mantenerla y hacerla nuestra, creerle a Dios en su palabra. Mi hermana y mi hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor esté siempre contigo. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.